Hay personas que dan durante toda su vida sin llevar la cuenta. Sin recordatorios. Sin esperar que nadie lleve el registro por ellas. Que simplemente dan porque es lo que son y porque no saben ser de otra forma. Y hay personas que reciben durante toda una vida sin llevar la cuenta tampoco. Pero por razones completamente diferentes. Esta es la historia de cómo pasé 72 años siendo el primero. Y de lo que decidí escribir en la última línea de mi testamento. Tengo 78 años. Lo digo primero porque importa. Porque esta historia no la cuenta alguien que está en el principio de su vida mirando hacia adelante. La cuenta alguien que está cerca del final mirando hacia atrás con la claridad que da haber visto suficiente para entender lo que uno está viendo. Construí mi vida con trabajo. No con herencias ni con golpes de suerte ni con la red de seguridad que tienen las personas que nacen en lugares donde las redes existen. Con trabajo del tipo que no aparece en ninguna fotografía glamurosa. Del que empieza cuando todavía está oscuro y termina cuando ya volvió a estar oscuro. Del que produce cosas tangibles que otros usan sin pensar en quién las construyó. Tuve 3 hijos. Patricia, la mayor. Ramón, el del medio. Y Elena, la pequeña. Los quise a los 3 con esa intensidad que produce tener personas en el mundo que son parte de uno pero que son completamente ellas mismas. Los vi crecer. Los acompañé en lo que pude. Estuve cuando hacía falta y cuando no hacía falta también porque a veces estar cuando no hace falta es la forma más honesta de querer a alguien. Y les di. No con ostentación. No con grandes gestos que se cuentan en las reuniones familiares. Con la constancia silenciosa de quien da porque puede y porque los que reciben lo necesitan y porque esas dos cosas juntas hacen que dar sea lo correcto. La universidad de Patricia cuando ella no podía pagarla. El negocio de Ramón cuando necesitó el capital inicial que no tenía. La casa de Elena cuando los precios estaban donde estaban y ella no podía llegar sola. Las emergencias de todos cuando las emergencias llegaban porque las emergencias siempre llegan. Sin llevar la cuenta. Sin recordatorios. Sin esperar que nadie dijera gracias de ninguna forma específica porque el gracias no era la razón de dar. Así fueron pasando los años. Mis hijos construyeron sus vidas con lo que tenían que incluía lo que yo había dado y lo que ellos mismos habían construido y las dos cosas mezcladas de formas que con el tiempo hacen difícil distinguir qué vino de dónde. ¿Qué es exactamente lo que pasa cuando uno da bien? Lo que empieza a cambiar no lo nombré durante mucho tiempo porque nombrarlo habría implicado reconocer algo que no quería reconocer. Era una ausencia. No dramática. No cruel en el sentido activo de la palabra. Sino de esa forma que tienen las ausencias que se construyen despacio. Que nadie decide exactamente. Que ocurren con la naturalidad de los procesos que nadie examina porque examinarlos requeriría ver cosas que resulta más cómodo no ver. Patricia llamaba cuando necesitaba algo. Ramón aparecía cuando había algo que resolver. Elena visitaba en las fechas que visitar era lo que se hacía porque era lo que se hacía. Entre esas llamadas y esas visitas había espacio. Mucho espacio. Del tipo que uno aprende a llenar con otras cosas porque no puede seguir mirándolo directamente. No lo dije. No porque no lo sintiera. Sino porque decirlo habría producido conversaciones que habrían producido a su vez defensas y explicaciones y versiones de por qué las cosas eran como eran que en el fondo no habrían cambiado lo que eran. Lo guardé. Durante años. Y seguí dando. No porque creyera que el dar produciría el recibir que echaba en falta. Sino porque había llegado a un punto de claridad sobre quién era yo que me hacía imposible dejar de ser esa persona aunque la otra parte del trato no fuera lo que debería ser. El testamento lo escribí hace 3 años. Cuando mi médico tuvo esa conversación que los médicos tienen en un momento determinado con sus pacientes mayores. No de urgencia. De honestidad sobre los tiempos y sobre la importancia de tener las cosas en orden. Lo pensé durante semanas. No el reparto en sí. El reparto era sencillo porque no tenía la intención de castigar a nadie ni de producir drama. Tenía mis bienes. Los había trabajado.
Les correspondían a mis hijos y a mis nietos de formas que eran justas y que reflejaban lo que había construido durante 72 años. Lo que pensé durante semanas fue la última línea. Porque quería que hubiera una última línea. Una sola. Que dijera lo que 72 años de dar sin llevar la cuenta y de recibir sin la presencia que el dar merecía no había dicho en voz alta nunca. No de rencor. De honestidad. De la honestidad específica de alguien que sabe que el momento de decir ciertas cosas es cuando ya no hay consecuencias personales que gestionar. Cuando la única razón para decirlo es que merece ser dicho. La reunión del testamento ocurrió el mes pasado. Mis 3 hijos. Algunos nietos. El notario con sus papeles. El reparto fue lo que fue. Justo. Claro. Sin sorpresas grandes en los términos principales. Y luego el notario llegó a la última página. Dijo que había una línea final que el testador había solicitado específicamente que fuera leída en voz alta antes de dar por concluida la reunión. La leyó. Una sola línea. ¿Qué decía esto? Di todo lo que tenía durante 72 años. Lo único que nunca me dieron fue su tiempo. El silencio que siguió fue de los que tienen peso específico. No de culpa exactamente. Aunque había culpa dentro de él. De algo más complicado. Del tipo de silencio que produce escuchar una verdad que uno sabe que es verdad aunque nunca la haya formulado con esas palabras. Patricia fue la primera en hablar. Con una voz que no era su voz habitual. Me preguntó si podía responder. Le dije que sí. Me dijo que tenía razón. Que lo sabía. Que lo había sabido durante tiempo sin saber completamente que lo sabía. Que la vida se había ido llenando de cosas que habían ocupado el espacio que debería haber tenido otro contenido. Que lo sentía. Ramón no dijo nada durante un rato. Cuando habló fue breve. Me dijo que tenía 78 años. Que todavía había tiempo. Elena lloró. No de forma contenida. Con esas lágrimas que no piden permiso para salir porque son más grandes que la voluntad de contenerlas. No le dije nada. Estuve con ella. Que era lo que sabía hacer mejor desde siempre. Lo que pasó después de esa reunión no lo voy a presentar como una resolución limpia porque no lo fue. Estas cosas no lo son. Las personas no cambian de golpe porque una línea en un testamento les diga algo que ya sabían. Los patrones que llevan años instalados no desaparecen en una tarde. Pero algo se movió. Patricia llamó esa semana sin que hubiera nada que resolver. Ramón vino a verme el fin de semana siguiente sin ninguna razón específica más que venir. Elena me propuso que nos viéramos una vez al mes. No en fechas señaladas. Sin razón especial. Solo porque sí. No sé si durará. No sé si los patrones de años ceden completamente ante una línea en un papel leída por un notario en una tarde de martes. Lo que sé es que esa línea dijo lo que 72 años de dar no habían podido decir. No porque el dar hubiera estado mal. Sino porque hay cosas que el dar no puede decir por sí solo. Que necesitan palabras. Que a veces esas palabras llegan tarde. Pero que llegar tarde es mejor que no llegar. Tengo 78 años. Y aprendí algo que debería haber aprendido antes. Que dar sin decir lo que se necesita no es generosidad completa. Es generosidad a medias. La generosidad completa incluye también decir lo que uno necesita. No como condición del dar. Sino como honestidad sobre lo que uno es y sobre lo que las relaciones reales requieren de los dos lados. Lo dije en una línea. 72 años después de haber podido decirlo. Pero lo dije. Y eso también cuenta. Eso es todo. Gracias por escucharme.